El fin de semana cayó en la Tierra una nave soviética que se llamaba Cosmos 482. Estoy leyendo, ¿no? Porque es una data bastante larga, que estuvo atrapada en órbita 53 años. 53 años dando vuelta por ahí, ¿no? Cayó en el Océano Índico y obviamente nunca cumplió la misión para la cual fue disparada al espacio, Sí. porque se perdió y estuvo por ahí. Vamos a hablar sobre qué pasa con la basura espacial. ¿Qué pasa si nos cae algo desde arriba? Vamos caminando, es muy cinecatástrofe esto que estoy diciendo, pero si vamos caminando un día por la calle y nos cae basura desde el espacio. Claro, pero sucedieron, hay algunos hechos más históricos, otros más recientes, pero digo, pasa. No es que no pasó nunca. Claro, es algo está en pasando. lo que generalmente no pensamos y puede ocurrir ahora, en este mismo instante. Por eso invitamos a Guillermo García, que es divulgador de astronomía y astronáutica, técnico del Planetario de Rosario, que ya está con nosotros. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Nunca te pasó, ¿no? Que te caiga algo del... Lamentablemente no, me encantaría. No, en la cabeza no. No en por la favor. cabeza, no en la cabeza, Ahí va. pero sí cerca mío sería un recuerdo, un souvenir hermoso. Claro, por lo menos para contarlo de primera mano. ¿sí? Obviamente, obviamente. Bueno, primero, ¿qué es la basura espacial? Bueno, hay dos cosas muy diferenciables, que es los objetos que están en órbita terrestre, que están operativos y los que no están operativos. Los que no están operativos se catalogan como basura espacial. Muchos de esos son satélites que han quedado en órbita y que han cumplido su misión y no tienen combustible como para deorbitarse y entrar de manera segura a la órbita de la Tierra, caer a la Tierra entrando por la atmósfera, ni tampoco mucho menos para escaparse de la órbita de la Tierra. Claro, ok. Entonces hay muchísimo de eso porque cumplen su misión, se termina su combustible o la misión científica que querían hacer y luego no quedan orbitando y con el paso del tiempo, depende de la altura que esté, van a caer indefectiblemente a la Tierra. ¿Y por qué se le llama basura espacial? Porque está completamente inoperativo y la mayoría de esos no se pueden controlar. Si no tienen más combustible no se pueden controlar, entonces no se puede hacer que reingrese de forma segura. Pero por lo general nosotros a la basura cotidiana, ¿no? a la que descartamos todos los días, nosotros entendemos que contamina, que le hace mal al planeta, salvo que hagas un compost, por ejemplo. Sí. En este caso, ¿la basura espacial también contamina? Sí, claro, tiene un montón de componentes, muchos de ellos nocivos, que son contaminantes. Lo que pasa que pensemos que son objetos relativamente chicos, porque mandar carga al espacio cuesta muchísimo dinero, muchísimo combustible también para poner en órbita, para escapar de la gravedad de la Tierra. Entonces, los objetos son relativamente chicos. Salvo Katy Perry, que la mandamos el otro día. Bueno, pues eso fue un saltito. Eso fue un saltito. Sí. Llegaron hasta esos 100 kilómetros y volvieron, que también obviamente tienen mucha contaminación porque utiliza combustible, ¿no? Decía Juan de la sonda soviética del Cosmos 482 que cayó el otro día y también nos enterábamos algo cercano en Armstrong y en Cañada de Gómez que cayó algo del SpaceX, ¿puede Exactamente, ser? bueno, Esto fue el fin de semana. Si nos contás un poquito qué es lo que se encontró y si eso se determinó finalmente que es algo de que cayó del espacio, ¿no? Bueno, esto de lo de Cañada de Gómez Armstrong, que nos quedó muy cerquita a nosotros, es muy reciente y aún no hay confirmación oficial, pues tienen que hacer los estudios, pero todo indicaría que son restos de la segunda etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX, que es el que se lanza por lo menos una vez por semana. La primera etapa, que es el cohete más largo, va hacia el espacio y vuelve a la Tierra. Pero la segunda etapa, que es la que pone los objetos en una órbita de 500 kilómetros de altura, después vuelve de manera controlada a la Tierra para reingreso. Generalmente se quema completamente en la atmósfera. Está pensado de esa manera, para que ingrese en un ángulo en el cual se queme por completo la atmósfera y se desintegre por completo, y no lleguen objetos a la Tierra. Pero, decía Tuzán, puede fallar. No, me quedé pensando que dijo que se manda una vez por semana, ¿dijiste? Sí. Como mínimo, sí, porque SpaceX está poniendo su ¿Esta es la de Elon Musk? La de Elon Musk, exactamente. Está poniendo en órbita sus satélites que dan internet, los famosos Starlink, que ya tienen 6.300 en órbita actualmente, y antes se lanzaban de a 60 porque eran más chiquitos. Hoy se están lanzando de 21 y 27, depende si lleva alguna carga más. Entonces fíjense la cantidad de lanzamientos que hay que hacer para llegar a ese número de 6.000. En el futuro cercano van a llegar a 12.000. Y ya la otra etapa van a ser 40.000. Pero ahí ya van a necesitar del cohete más grande, que en vez de lanzar de a poquito va a lanzar de a más de 100. Pero fíjense ustedes,
Pongamos un promedio de 25 satélites que lanza y están llegando a 6.000 la cantidad de cohetes que se han lanzado y que se van a seguir lanzando en el futuro cercano. Voy a hacer una pregunta recontra pelotuda, pero ¿alcanza el espacio exterior para mandar tantas cosas todo el tiempo? Actualmente hay en órbita 35.000 objetos catalogados, entre los funcionales y los que ya no están funcionando. 35.000. Vos pensás que una vuelta a la Tierra son 40.000 kilómetros en la superficie terrestre. Si nos vamos alejando, ese espacio se va agrandando mucho más. Entonces hay lugar de sobra. Hay lugar de sobra, sí, sí. El año pasado, creo que era en Florida, en Estados Unidos, cayó también algo del espacio, un trozo metálico que rompió una casa. De hecho, estaba un niño durmiendo, el padre salió, se conoció eso, ¿no? Este año, bueno, contaba recién Juan lo de la sonda soviética, contábamos lo de acá cerca, por más que no esté confirmado. ¿Hay como una mayor frecuencia en estos eventos últimamente o no? ¿Es coincidencia? Bueno, lo de la sonda soviética fue una sonda que se lanzó a principios de la década del 70, que tenía que ir hacia Venus, y para poder irse hacia Venus, lo que hacen las sondas se ponen en órbita baja terrestre y se van acelerando en el momento que están más cerca de la Tierra. De esa manera alargan su órbita. Una órbita elíptica que había quedado entre 2.000 y 10.000 kilómetros, entre 200 y 10.000 kilómetros. Entonces, en el momento de mayor acercamiento aceleran, entonces se hace un poco más grande la elipse. De esa manera se va agrandando la elipse y en un momento escapa de la órbita de la Tierra. En uno de esos encendidos falló y la sonda quedó en órbita terrestre durante más de 50 años. En un momento, cuando llega a cruzar esos 80 kilómetros, que es el momento ya de no retorno, se empieza a achicar la órbita, se achica, y cuando pasa de menos de 80 kilómetros, se sabe que en la próxima órbita va a reingresar a la Tierra. El otro día vi una película muy mala en Netflix, que de hecho no me acuerdo el nombre, pero está dentro de las 10 más vistas, y que justamente hablaba entre comillas, hablaba de la basura espacial, porque cuando arranca la película muere una persona porque le cae una moneda del espacio. La moneda cae en el medio de un montón de residuos, la mayoría eran de hierro, digamos. Y era porque una nave que había invadido Estados Unidos en ese momento escupía lo que no le servía. Bien. O sea, tragaba cosas de la Tierra y después se iba al espacio y escupía lo que no le servía. Y eso que no le servía mataba a personas y se les caían. Claro. Se les caía. No hay reportes de que haya matado nunca algo caído del espacio a una persona. Pero sí a una vaca, por ejemplo. Bueno, ¿Sí? mató caballos acá en la película también. Bueno, la canción de Los Redonditos de Ricota, aquella solitaria La vaca cubana, claro. está justamente, la letra habla de esa vaca cubana que fue asesinada, por así decirlo, por un cohete de Estados Unidos que cayó cerca de La Habana, en Cuba. Claro. Es un cohete que lanzó Estados Unidos de Cabo Cañaveral, tenía que entrar en órbita polar, o sea que fue directamente hacia el sur, falló en su ascenso, cayó despedazado en un montón de lugares entre Cuba y otros países del Caribe, y un objeto de eso mató a una vaca y fue un conflicto diplomático en aquel Te iba a momento preguntar muy eso, grande. si llegó a ser conflicto diplomático. De hecho, Estados Unidos dejó de lanzar por más de 50 años desde Cabo Cañaveral cohetes con órbitas polares que vayan hacia el sur. Por eso lo lanzaban desde California, que ahí no tienen un corredor por el Pacífico que no hay tierra emergida. Entonces, hasta el año 2020, que fue la siguiente vez que Estados Unidos lanzó un cohete de Cabo Cañaveral pasando por encima de Cuba, pero ya con un cohete seguro. Bueno, justamente fue el de SpaceX y justamente fue un satélite argentino, el SAOCOM 1B. Mirá, que no mató ninguna vaca. No, por suerte ¿Hay no. alguna legislación internacional sobre esto o no? Bueno, con este cohete, con esta sonda soviética Cosmos, que encima era para entrar a la órbita de Venus, que es mucho más densa que la de la Tierra, entonces estaba totalmente blindada y se sabía que iba a resistir al reingreso a la atmósfera terrestre, completa. Hubo 3 reportes diferentes de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Estadounidense de la NASA y otro de Roscosmos, de los rusos, que dicen que entró en lugares diferentes de la Tierra. O sea, no hay un consenso tampoco. Se cree que fue o en el Pacífico o en el Índico. Pero obviamente fue sobre el océano porque no hay ningún reporte, ni tampoco nadie que lo estuviera filmando, porque en las órbitas no íbamos avisando, entre comillas, entre la gente que nos importa.
tuvo paso sobre Sí, Argentina. pero pasa algo, digo, cae el país que lanzó eso al espacio. ¿Tiene alguna consecuencia porque eso falle, caiga en algún lado Sí. o no existe ese tipo de legislación? Sí, y lo que vos nombraste antes de los Estados Unidos, que el año pasado impactó en una casa en Sí. Naples, Florida, en la parte, digamos, del Golfo de México, de Florida. No hubo tanto problema legal porque cayó en Estados Unidos y fue un objeto estadounidense. Ah, mira. Pero obviamente las personas, no recuerdo el apellido, pero son hispanos, hicieron una demanda a la NASA Eso te iba a preguntar. exigiendo el arreglo y daños punitivos por $80.000. No se supo más nada. Y yo lo sigo investigando porque hace poquito estuvimos en un podcast hablando de eso, porque si eso sale a la luz y sienta un precedente, Claro. entonces es lo que la NASA no quiere. Eso se resuelve en casa, porque fue un objeto estadounidense que cayó en suelo estadounidense. Ahora, si es un objeto de algún país que caiga en otro país, ahí puede generar un conflicto y entre las agencias espaciales se tienen que poner de acuerdo para resolverlo. Un conflicto tanto diplomático internacional como individual. Por lo que está diciendo, si supongamos que yo tenga vacas, me matan una vaca como en Cuba, yo le puedo hacer lío al país que envió ese cohete al espacio y un residuo cayó sobre mi Exactamente, vaca. sí, sí. Bueno, en Argentina, aparte de esto de SpaceX, en la década del 90, a principios del 90, cayó restos de una nave soviética. Y hay un tanque, por ejemplo, que yo lo he visto, está en el Museo Histórico Provincial de Casilda, un tanque de la Salyut 7, que era una estación orbital, que es así chiquito, un tanque creo que era de helio, y como cayó en toda esta zona, lo tienen en Casilda. Y en Oro Verde, que está en las afueras de Paraná, está la escotilla de la nave. En el observatorio de Oro Verde, que es así grandota, y como eso cayó cuando ya la Unión Soviética no existía. Eso decís, eso en los 90, que también fue en Claro. Capitán Bermúdez, cerca de Rosario, todo eso. Fue todo un corredor entre Santa Fe y Entre Ríos que cayeron en restos de esa nave soviética que era muy grande, que cayó totalmente descontrolada. Era Tenemos una- resabios de la Unión Soviética en la zona. Claro. Si quieren ir a verlo en el observatorio de Oro Verde, que está en las afueras de Paraná, vendría a ser Oro Verde como si fuera Funes de Rosario. Está la escotilla en el observatorio, es maravilloso para observarlo. Y en el Museo de Casilda también hay un tanque de combustible de esa. Y ahí de no esa hubo nave. daños, heridos, No, porque ahí, digamos, sí sería diferente, porque cayó en Argentina Sí, algo de pero la... cayó en toda zona rural y además no había quien reclamarle porque la Unión Claro, Soviética ya no no Ya no existía. existía. Tenemos esa suerte también nosotros. Claro. Justo cuando ya se disolvió la Unión Soviética, nos cae la basura de ellos. Bueno, Guille, muchas gracias. Es muy interesante el tema, un tema del que se habla poco, se habla muy poco de este tema, ¿no? Se habla muy poco porque hay pocos incidentes. Entonces, si fuera más frecuente, se hablaría más. Pero lo habla poco la gente en común. Yo que estoy en contacto constantemente con este mundo, estamos constantemente viendo y Entre sabiendo. ustedes se juntan a charlar Ahora, del entre tema. nosotros Bueno, pero mirá este fin de semana 2 eventos, el que contaba Juan, el que está cerca de acá, por lo menos fue por exactamente. Vamos a generar paranoia. ¿Crees que esto va a ser más frecuente con el correr del tiempo? Sin lugar a dudas, porque se lanzan cada vez más cohetes y aparte hay un montón de objetos en órbita que con el paso del tiempo van a caer a la Tierra indefectiblemente. No hay manera de que no caigan. ¿Cuándo, Y aparte cómo tenemos y dónde? 35.000 dando vueltas por ahí. me parece. 35.000 objetos de más de 10 centímetros que están catalogados. eso. en ¿Salimos órbita. con casco? Atención, Hay que empezar a paranoide. salir. Empiecen a hacer búnkers para cubrirse de la basura espacial. Además de la nieve tóxica y todo eso, vamos a la vida real. A vos te Pueden- hablo, Axel, a vos. Sí, pueden empezar a caer naves y ustedes boludeando con Darín por ahí. Por favor. Yo vivo acá atrás, acá nomás, si cayera acá en el Parque Independencia, yo saldría corriendo a buscarlo. Claro. Para mí sería un souvenir Selfie. invaluable, pero Selfie sí, con- sin lugar a dudas. Selfie con la cotilla. Bueno, muchas gracias. Guille. No, por favor, gracias a ustedes.